Escuchas Píldoras de Fe con el pastor Andrés Jiménez, una medicina para tu alma. Mira sus manos, mira sus pies, tanto amor Él demostró por mí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, gritándonos unos a otros, envaneciéndonos unos a otros. Dios los bendiga una vez más con ustedes, su hermano pastor Andrés Jiménez de la Iglesia Primitiva Gracia y Verdad, Píldoras de Fe, un alimento para tu alma. Hoy vamos a tratar, a continuar con la serie El fruto que debes dar respecto a Gálatas 5, 22 al 26. La píldora anterior hablamos acerca de la virtud del fruto llamada el amor. Y hoy vamos a hablar acerca de la virtud del gozo. ¿De dónde provienen estas tres primeras virtudes? La que es gozo, amor, gozo y paz. Ellas provienen de Dios. Y por eso es necesario que conozcamos ese precepto según lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Vamos a irnos a Juan 15, versículo 9 al 17. Dice lo siguiente: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe nada de su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Así es, mis amados, como les he hablado en estas píldoras, en esta serie acerca del fruto que debes dar, las tres primeras virtudes son las que provienen de Dios, porque Dios es el que nos da el amor, Dios es el que nos provee el gozo y Dios es el que nos provee la paz. Hoy vamos a hablar, como ustedes se dieron cuenta, Juan 15 del 9 al 17, Jesucristo dice que Él es el amor que Él ha recibido lo ha dado al Padre y se lo ha proveído el Padre hacia Él. Y asimismo nosotros debemos actuar de esa manera. Y en el versículo 11 dice que estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, porque ese es el gozo que nosotros debemos tener. Sin embargo, la humanidad tiene el gozo como una satisfacción que produce en el interior por algo que se hace, por algo que deben hacer, por algo que gozan hacer. El gozo que ofrece el mundo es totalmente pasajero. Es como la niebla que se va desvaneciendo y no permanece. El gozo del mundo es personal, busca lo suyo y es egoísta, es egocéntrico y voluble. Muchas personas se gozan de hacer el mal, disfrutan hacer todo lo contrario a Dios, buscan y hacen todo lo que en realidad afecte a otra persona, gozándose en ver al otro sufriendo, en ver al otro llorando, en ver al otro enfermo, se gozan de aquellas cosas y eso es lo que en realidad vemos hoy en este tiempo.
Hasta en la misma iglesia observamos a miembros de la iglesia con gozo o con una carencia de gozo cuando vemos que un hermano caído, desanimado, quizá que después de haberle dado un consejo, tomó una decisión contraria al consejo dentro de la misma iglesia y todo le salió mal y nos gozamos y empezamos a referir cosas. Mire, yo le dije, eso es por no hacer caso, por no obedecer la palabra. No, eso no es lo que Dios nos demanda. Recuerden que cada persona, Dios tiene un trato diferente con cada uno y ese no es el gozo. El gozo del mundo es totalmente contrario al gozo que proviene de Dios. Este gozo es retador, el gozo de Dios es retador, nos hace entender que mientras estemos humillados, esa virtud jamás va a desvanecer. Así que, hermanos, el gozo es aquella profunda alegría que es infundida por el Espíritu Santo de Dios en el corazón de cada una de las personas que deciden seguir al Señor Jesucristo. El gozo es un regalo, es un don de Dios que da y ofrece sin medida. Se vuelve incomprensible y que se vuelve evidente cuando la adversidad o la dificultad no le hace cambiar el semblante. Cuando hay dificultades en la vida, cuando hay semblante, eso no cambia. Así entendemos el gozo. El gozo es el sello de quienes poseen una relación estrecha con Dios, que no se oponen a la voluntad de Él, aun cuando las situaciones son adversas en su diario vivir. Así las cosas, mis amados, entonces entendemos que el gozo es un regalo totalmente que proviene del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo debo mantenerme en gozo? ¿Cómo debo obtener el gozo de Dios? Y vamos a irnos a Juan 17:13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo y cumplido en sí mismo. Miren, mis amados, Jesucristo viene realizando una oración por sus discípulos, una oración para que todos sus discípulos se gocen en Él. Y lo más importante es que nos demanda es que debemos tenerle a Él para poder obtener el verdadero gozo, tener su gozo. Y Él oraba por sus discípulos porque sus discípulos lo tenían a Él, porque ellos entendían y habían sido escogidos por el Señor como nos lo hablaba en Juan 15. Él los escogió y Él te ha escogido a ti, me ha escogido a mí. Por eso cuando Él nos escoge, nos provee de ese gozo hermoso, de ese gozo que nos lleva a comprender en situaciones adversas las cosas reales, lo que Dios quiere para nosotros. El gozo solo lo pueden tener los creyentes, es algo claro. Por eso mi invitación es a todo simpatizante, a toda persona que escucha esta píldora hoy, que reciba al Señor, que sea creyente en Dios y podrá tener el gozo del Señor Jesucristo, porque Él nos lo prometió. Los que hemos sido escogidos y los que Dios va a seguir escogiendo y los que ya tiene escogidos son los que vamos a gozar de ese gozo. Y es importante porque así, por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos obtener el gozo. Ahora, ¿cómo debo animar a mi prójimo y a la iglesia al gozo de Dios? Y vamos a irnos a Hebreos 12 del versículo 3 al 11. Y quiero que le presten mucha atención. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dije diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis amados, la disciplina, la corrección del Señor, la vida de aquellos que han sido escogidos por el Señor, de aquellos creyentes que viven con amor y devoción el camino del Señor, que perseveran, que tienen gemidos indecibles en su interior a la hora de clamarle al Señor por alguna vicisitud o dificultad que pasan y son corregidos y disciplinados por el Señor. Ahí es donde hallaremos el gozo, mis amados. Por eso el gozo que proviene del Señor es incomprensible, es indecible, porque se enfrenta a la realidad, se enfrenta a cosas que muchos no comprenden cuando no conocen de Dios. El estar, digamos, en un hogar, en un matrimonio donde estamos pasando situaciones adversas y no comprendemos la situación, es porque estamos siendo disciplinados por el Señor y ahí se halla el gozo de Dios. Cuando los hijos nos hacen vivir a los padres situaciones difíciles porque han caído en situaciones de drogadicción, han cambiado su identidad sexual, han hecho cosas aborrecibles o hemos tenido una decepción amorosa, la infidelidad, en el trabajo no encajamos, somos vituperados, pero todas esas cosas son parte de la disciplina del Señor y Él en esa disciplina nos provee del gozo. Mire lo que dice el versículo 11 de Hebreos 12, dice, parece ser causa de gozo, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Lo que estés pasando hoy, lo que estés viviendo hoy, quizás no le veas el gozo, no pueda ser gozo, no le veas el gozo deseado, sino sea tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cosas que vos no comprendes, que tú no comprendes en este momento, al parecer va a causarte tristeza, pero si eres entendida en las cosas del Señor, después va a dar fruto apacible de justicia porque en esa disciplina has sido ejercitado. Y si eres disciplinado por Dios, eres hijo de Dios y no bastardo. Usted puede observar muchas personas que hoy se gozan, tienen riquezas, tienen de todo, poseen todas las cosas, al parecer tienen su vida totalmente resuelta. Pero la realidad es que no son hijos de Dios porque no están siendo disciplinados por Dios. Son bastardos porque el mundo es el que los sostiene, el príncipe de este mundo es el que les provee, porque ellos no buscan de Dios. Somos los entendidos en la palabra de Dios quienes tenemos la demanda de animar a los hermanos que están con dolor, disgustados con la vida, desagradados por alguna situación de la vida. Somos nosotros los entendidos de la palabra de Dios los que tenemos que animar a nuestro hermano a resistir, a combatir hasta la sangre, atender la exhortación de Dios, soportar la disciplina, porque no somos bastardos sino hijos, y si somos hijos debemos ser disciplinados por el Padre, así como usted disciplina a sus hijos. De eso se trata el gozo, y el gozo nos va a mostrar el fruto apacible de justicia en el cual hemos sido ejercitados por la vida. Así que, mis hermanos, hoy los invito a que se mantengan en la voluntad del Señor, perseveren, no se dejen distraer por el corazón que es odioso, el corazón suyo y mío, nada bueno nos trae. Ese corazón es traicionero, nos pone en rencilla, no aceptamos las cosas, creemos tener la razón, pero es necesario humillarnos delante del Señor. Así que, mis amados, Dios los bendiga, oro por ustedes, oro por aquellas personas que en realidad están pasando esta situación de no tener el gozo, de sentirse despreciados, humillados, menospreciados, pero no es así. Porque mientras usted permanezca en el gozo que provee nuestro Señor Jesucristo, a futuro va a observar el fruto apacible de la justicia del Señor y va a darse cuenta que valió la pena combatir hasta la sangre y atender a la exhortación. Mis amados, Dios los bendiga. Con ustedes una vez más, Píldoras de Fe, un alimento para tu alma. Chao, chao.
Mira sus ojos tan llenos de amor. Su vida dio